Hola amigos, les habla Heidi. Ahora les traigo una entrevista con el cineasta chileno Felipe Gálvez Averle. Su primera obra cinemática de largometraje, Los Colonos, se va a estrenar en Toronto, Canadá, y en otras ciudades canadienses empezando a finales de enero. La película Los Colonos empieza a finales del siglo XIX o por ahí, donde las estancias ovejeras cubren cada vez más territorio en la Patagonia chilena. Entonces llegamos a finales del siglo XIX y conocemos a Segundo, un mestizo chileno, McLennan, un militar británico, y Bill, un mercenario estadounidense, que empiezan una expedición a caballo que parece ser de una forma administrativa por parte del señor Menéndez. Acuérdense de este apellido porque es una persona que en realidad existió en la historia de Chile y tiene mucho que ver con lo que pasa después. Um, esta expedición, aunque parece ser administrativa, como les digo, se transforma en una violenta cacería del pueblo indígena Selknam, conocido como los Zonas, que eran que tenían parte de su territorio en Tierra del Fuego, en Chile. La película es muy interesante, deja mucho que pensar, reflexionar y discutir. Y de esta manera yo pienso que es un discurso contra el colonialismo y es una excelente ópera prima porque es la primera película de largometraje de Felipe, como les digo. Entonces, les recomiendo que la vean. Y aquí les dejo la entrevista que tuve con Felipe. Es muy corta, pero tratamos de cubrir ciertos temas que para mí son importantes y espero les guste y puedan ver la película en una ciudad donde estén, aquí en Canadá. Saludos. Muy buen día. Hola Felipe, mucho gusto. Hola, mucho gusto, Heidi. Bueno, esta mañana vamos a hablar de tu primera película largometraje, Los Colonos. Am, Muy interesante, muchas preguntas que se generan al ver la película, ¿no? Pero antes de empezar a discutir más los temas, quería saber por qué y se llevaron 9, 10 años en poder realizar esta película. Fue más un problema de financiamiento que de otra cosa. Ujú, Eh, el guión se escribió la versión definitiva casi hace 4 o 5 años. ujú. Eh, pero fue muy difícil obtener el fondo chileno. Fue muy difícil creer quizás que yo podía hacer que fuera mi primera película. Sí. Quizás la gente le generaba dudas. em, y fue más bien esperar el financiamiento. El proceso de financiación fue muy largo, Ujú, porque los fondos que nosotros recibimos en Chile tampoco son muchos. ujú. Entonces, es una coproducción entre 9 países, y eso tiene que ver con Sí, que salimos a buscar en el mundo quién podía financiar esta película, ¿no? Como tiene que ver más con es exclusivamente financiamiento. sí, ¿Entiendes? claro. Y Y que ya a veces la duda, ¿no? Mucha duda y de creer quizás en el guión, pero no saber si es que realmente cómo va a quedar y todas esas cosas. hubieron algunas preguntas específicamente con el guión y los temas en que te enfocas. De alguno de La los verdad, jueces o algún comentario. no, nunca, o sea, no lo sé. ¿Se entiende? O sea, no sería como hacer teoría, como especular, ¿se entiende? Sería como Sí, sí, claro. especular, pero tampoco sentí mucha conspiración contra la película, ¿se entiende? Ujú, Sentí más bien, no, como en el caso de Chile sentí más bien como un mal funcionamiento de un sistema de financiación al cine, ujú. más que una censura, ¿se entiende? Sí, claro. Si hubiera sido una censura, incluso hubiera sido por último interesante, ¿no? Más bien se entiende como algo que hubiera generado una discusión. Es más bien el mal funcionamiento de un sistema. Sí, que no me sorprende realmente, ¿verdad? Bueno, bueno, quiero que las personas vean la película, o sea que no voy a dar un resumen, lo voy a hacer
escrito, pero en la película tiene dos partes, ¿no? La primera se enfoca en esta jornada, el viaje de los tres hombres que tienen su misión de, en realidad, exterminar al pueblo indígena, ¿no? Y después te enfocas en otra parte donde ya es más intelectual, palabras, diálogos. ¿Siempre fue esa la intención en el guión? Y el guión está escrito así, de hecho un guión que prácticamente no se modificó en nada, se filmó al 100% y y se ocupó y es como el guión filmado. Y sí, Ujú, siempre fue la idea siempre fue que en la primera parte de la película se viera la violencia física, ujú, que se vieran disparos, que se sintiera toda la violencia física. Después que viniera una parte, como la segunda, el interior de la casa, que era la violencia verbal, que era que las palabras ocupan el lugar de los balazos y de toda la violencia, y la palabra va tornándose sumamente violenta también, ¿no? Y también empieza un proceso de negar lo que habíamos visto. O sea, ujú, de ver una película donde nosotros como espectadores ya sabemos y somos como cómplices, como que las vimos, y escuchamos en una casa gente hablar sobre que eso no sucedió. ujú. Y la tercera parte tiene una parte que es como el Chiroé, yo le llamo como la violencia sistemática, ¿no? Sí, sí. Eh, o sea, también de la idea de, bueno, ya, de cómo esto se embellece, cómo se deja hablar de esto, cómo se cambia la historia. eh, y también esa escena final tiene una violencia que probablemente es más continua, viva y es más latente, que hace eco con el presente. Sí, claro. Entonces es como una denuncia a la misma historia que hemos vivido en Latinoamérica, ¿no? De que, Yo bueno, diría que... Mm. no, termina. No, no, es que iba a decir tú, pues, que es una denuncia que... Porque sigue, o sea que la película nos pone muy enfrente de la violencia en diferentes formas, de lo que pasó en el pasado y lo que sigue pasando ahora en la denuncia de la masacre de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces es como que crea este conflicto entre nosotros y nos eh, hace como pensar en qué clase bueno, de acontecimientos tenemos, ¿no? claro, yo creo que la película lo que trata de hacer eso, que es lo que más me identifico más cuando tú dices que hago pensar, ¿se entiende? Ujú, Como que genera como conversaciones, debate o pensar, más que como una simple, yo no lo veo solo como una denuncia a la película, ¿se entiende? Porque al final de cuentas narro quizás los acontecimientos que sucedieron. sí, Pero sí, yo te pregunto cuál es el mensaje de mi película al final, no es muy claro, ¿se ujú, entiende? O sea, yo creo que es una película que le exige al espectador como que reflexione, que se haga preguntas y y que cada espectador se responde la pregunta al fin de distinta manera. Pero no hay un mensaje. A mí me gusta la crítica sobre la película que dicen que es una película de mensaje, de mensaje sin mensaje. ¿Se entiende? sí, 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 claro. Y, y un poco yo estoy de acuerdo porque claramente hay un mensaje quizá de hablar de cierta temática, Ujú, pero no queda claro cuál. Y, y justamente lo interesante para mí eso es como hacer una reflexión a través del cine, más, ¿se entiende? A través del cine sobre una película que también habla cuál es el rol del cine en estos procesos de colonización. O sea, como que el cine... Como me gusta decir esa frase de que la lana está manchada con sangre y pierde su valor, y sí, claro, una de mis favoritas. el cine también está manchado con sangre, o sea, por eso los archivos son rojos, yo creo al final es como una idea, y quizás por de ahí viene todo el rojo, ¿no? De la película, Sí, eh, claro. que tiene que ver con eso también, con que el cine también ha tenido un rol activo e importante en el siglo Ujú, XX en todos los procesos de colonización. En América y en los países nuevos de la civilización. Y entonces más una reflexión sobre de ese tipo de cosas, ¿no? Y el rol que cumple el cine a la hora de escribir la historia y de reescribirla. sí, claro. Sí, esas palabras que dijiste se quedaron marcadas con eso de la lana marcada.
Y también me entero de que en realidad esta historia en la película es una mezcla de gente que en realidad existió y un poco fictivo. Entonces, quiere decir que el pueblo chileno no conoce muy bien esta historia de lo que pasó en Tierra del Fuego y con el pueblo Selknam. Masivamente yo te diría que no. Ujú. Masivamente no. El Chile acaba de declarar que el genocidio lo confirmó o declaró que se había cometido un genocidio hace 4 meses. O sea, de Mm, alguna manera la temática está latente, pero digo, no es parte de la historia oficial, no se estudia. Evidentemente la gente que estudia estas cosas y que es especialista lo sabe, ¿se entiende? sí, No es claro. algo al cual tú puedes acceder. Tú pones internet y vas a empezar a encontrar rápidamente mucha información, pero Ujú. masivamente probablemente no. ¿Se entiende? Probablemente no, no es una historia masiva porque si bien ya se reconoció, tampoco inmediatamente se hizo una campaña para explicar, ¿se entiende? Es como, bueno, pedimos disculpas y seguimos. Sí. Entonces, no hay, claro, es como ya las disculpas están pedidas, continuemos. Entonces, es diferente el proceso de, cada vez más gente sabe. Ujú. A los chilenos les interesa mucho Tierra del Fuego, la Patagonia, es un lugar también muy turístico de Chile, es uno de los Sí. lugares donde más gente visita Chile. Y si uno va a ese lugar es imposible no hablar de esta historia, ¿se entiende? Porque Sí, está claro. como presente en todos lados, ¿se entiende? Es como Ujú. parte de los mitos. Entonces mucha gente al viajar a Tierra del Fuego, a Patagonia, se entera de estas cosas, conoce, y también hay gente que le interesa mucho el tema, que investiga el tema. Ujú. Entonces también estamos muy como que creo, ahora la película se va a estrenar en Chile también, y hay una conexión como de que hay gente que realmente le interesa este tema. ¿Viste? A veces los cineastas uno pone agenda, trata de poner una agenda, y otras veces lo que uno hace está en la agenda. Y eso yo creo que pasa con los colonos. Sí, sí, claro. Sería muy interesante ver qué pasa en Chile con las audiencias locales y en los comentarios que reciben. Bueno, lo vas a ver la otra semana. Sí, El lo voy a jueves apuntar. estrenamos acá, el jueves sale el estreno, Ujú. pero ya estamos haciendo muchas premiers, muchas funciones y ayer hicimos una función muy grande para 700 personas y en general Mm. la recepción es bien buena. Hay una sorpresa de la audiencia al descubrir esta película que desde un comienzo, para mí, trabaja por un lugar extraño el cine, ¿no? Es una película que no es lo suficientemente contemplativa y no es lo suficientemente de género. Sí, Eh, entonces va todo el tiempo por una al medio, por una delgada línea al medio entre dos cines. Y que yo siento que que es algo que es consciente, ¿no? Que es una sí, decisión que tiene que ver justamente con tratar de llegar a la audiencia, que espero que tengo la sensación de que está resultando y que para los chilenos es interesante a ver una película de este tema, ¿no? sí, claro. Es como y la escena final es una escena que tiene que tiene mucha conexión con el presente. Yo digo que esa escena podría estar pasando en cualquier comisaría, ¿no? De un país, en las prefecturas, en todos los procesos de migración, en los aeropuertos. Entonces, una pregunta que se está que se está haciendo todo el tiempo y que hay muchos debates por muchos otros temas. Ujú. Entonces, que nos hace nos hace hacernos muchas preguntas. Sí, claro. Sí, nos deja con mucho que pensar, como dije al principio, y yo sé que no tengo mucho tiempo, quiero hablar de muchas cosas, pero quería preguntar con cerca de Tierra del Fuego. Como dices, es un lugar es muy lejano, pero también tiene mucha belleza y siempre fue, qué difícil o no, o fácil fue poder filmar en ese local, porque yo sé que todavía sigue siendo parte de la familia Menéndez. O sea, claro, o sea, tuvo dos complicaciones. La primera era que que las tierras son de la familia Menéndez, mucha todavía, o de gente, o de los socios de la familia Menéndez, o Sí. gente como relacionada a la familia Menéndez. Y una isla que principalmente sigue siendo igual de desolada como las películas y todos esos grandes planos generales gigantes de las tierras. eh, bueno, es muy difícil filmar porque todo es propiedad privada. Entonces, terminábamos filmando en el basural, en el aeropuerto
o, o incluso en algún lugar donde alguien tuviera como que estuviera enemistado con los Menem y nos quisiera ayudar. Eh, pero fue un proceso muy largo, porque básicamente era muy, muy complejo Ujú. encontrar locaciones cerca de hoteles, porque realmente desolado. También hay que pensar que eso era un equipo grande Sí, y que lo que necesitábamos era filmar cerca de algún lugar donde pudiéramos dormir y donde no nos tuviéramos que desplazar una hora. Entonces evidentemente había un montón quizás de lugares donde se podían filmar, pero que no podíamos dormir, que no podíamos llegar, que no teníamos logística para entrar, ¿se entiende? Entonces yo estoy hablando donde fue muy difícil encontrar un lugar cercano. sí. Y después está el tema climático. Está el tema climático y cómo es Tierra del Fuego, es una tierra totalmente indomable que en una hora puede haber sol, lluvia, nieve, nube, nublado, o sea, pasaste por todas las temporadas del año 4 veces en una hora. Oh my gosh. Entonces, entonces es muy difícil trabajar porque uno tiene que estar muy abierto y seguir a la naturaleza. Todo el tiempo no pueden pensar en en la continuidad lumínica no tiene sentido. A mí Ujú. siempre me gusta contar la historia cuando filmé la escena de Coronel Martin en la noche. Esa escena eran 9 páginas de guión y me la hicieron filmar en un día y yo me quería matar, porque era mucho. Sí. Uno filma 3, 4 escenas, 3, 4 páginas en un día, pero el fotógrafo que ya había hecho una película previamente en Tierra del Fuego me dijo que cuando uno parte filmando en Tierra del Fuego hay que terminar. No importa lo que pase entre medio, como que había que terminar. Y bueno, y filmamos toda una noche, con muchas horas extra, hicimos una noche muy, muy larga, con mucho frío, y cuando terminamos, a las 2 horas vino una tormenta y el set desapareció. O sea, si Oh, nosotros hubiéramos filmado esa escena en 2 días, como en mejores condiciones técnicas, no se hubiera podido hacer. no se hubiera hecho. Oh, ¿Se ya. entiende? Porque no se podía filmar, porque al otro día realmente desapareció, o sea, no quedó absolutamente nada, nada de nada. Hmm. Y eso es complicado de Tierra del Fuego, como que está el factor naturaleza, está el factor frío, y es como que uno tiene que tratar de ir a favor, como con viento a favor, o sea, como que no hay que obsesionarse. eh, yo como que te diría, todas las mañanas me despertaba y miraba al cielo y decía, ok, como que llegábamos al set y era más bien qué podemos hacer, o sea, esta es la escena, esto es lo que queríamos hacer nosotros. Ahora veamos como qué es lo que podríamos hacer hoy día en estas circunstancias. Eh, y que esa es la experiencia, es como estar muy abierto y seguir la naturaleza. Sí, claro. Muchísimas gracias, Felipe. Ya me termina mi Muchas, tiempo, pero fue un placer platicar y muchos éxitos con esta obra y espero que siga su jornada. Muy muchas, éxito. muchas gracias. Un placer. Chao.